Amigos de Expreso, nos encontramos con el presidenciable Carlos Rabascal, con quien vamos a conversar sobre sus propuestas si él llega a ganar los comicios de 2025. Carlos Rabascal, muchas gracias por este tiempo para con Expreso. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿está consciente usted del país que va a obtener si se gana los comicios del 2025? Más consciente que nunca. Primero, muchas gracias por esta invitación, por la generosa invitación para poder compartir con ustedes. Pero por supuesto que estoy consciente. Y estoy consciente de que cada año, en vez de ir solucionando los problemas, los vamos agrandando por la incapacidad que hay en la clase política de poder solucionar los problemas de forma estructural. ¿Qué país va a recibir? Un país complicado. Un país complicado con un encadenamiento de problemas que por su encadenamiento mismo establecen la gravedad de los mismos. Y estos temas hay que resolverlos de forma integral. Yo no puedo separar la economía de la producción ni del trabajo. Tampoco puedo separar la economía de la producción del trabajo y de la seguridad. Tampoco puedo separar todos estos elementos de la equidad territorial. Y evidentemente hoy tenemos dos elementos que son transversales y que afectan a todos estos rubros que he mencionado. Uno, el tema del crimen organizado, y dos, el tema de la crisis energética. Porque ambos afectan a la economía, a la producción, el trabajo, y también afectan a la equidad territorial. ¿Qué piensa hacer en materia de la crisis energética? Tenemos una crisis actualmente y va a recibirla también usted. Es una muy buena pregunta, Flor. Porque esto tiene que ver con un reflejo y una consecuencia. Y esto es la consecuencia que en el país no tenemos política de Estado. Por tanto, no tenemos la capacidad de previsión y de trabajar en un Ecuador sostenible. Si el sector energético depende del crecimiento de la población y del crecimiento del consumo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crecer en energía, en generación, tengo que crecer en transmisión y tengo que adecuar un modelo de distribución que permita la inversión no solamente del Estado ecuatoriano, sino que también permita la inversión privada, del sector privado, llámese nacional o extranjera. ¿Pero en qué tipo de energía? Renovable, energía limpia. Pero eso no significa que nuestros planes de contingencia, que nuestros planes de emergencia estén ligados a un parque termoeléctrico. Entendiéndose que el parque termoeléctrico tiene que entrar en funcionamiento solo en casos de emergencia y urgencia cuando hay escasez de energía, de fuentes de energía. Entonces, ¿cómo atender la crisis? Ahorita, más allá de lo que esté haciendo el gobierno, que no tenemos la certeza de lo que esté haciendo, nosotros del 2025, nuestro gobierno, tenemos que entrar a adquirir o a construir una base de termoeléctricas, de potencia termoeléctrica, que tengan una base de 2.500 megavatios. Yo antes hablaba de 2.000, pero hoy como no sé lo que esté haciendo el gobierno, prefiero hablar de 2.500 para que me dé un colchón, considerando que el desfase o la brecha de potencia para el próximo año, 2025, es de 1.500 megavatios. Entonces, la termoeléctrica como plan de contingencia. Recuperamos y damos mantenimiento a lo existente y adquirimos nueva. La ubicamos estratégicamente en territorio nacional para tener esa base. En paralelo, continuar con la construcción de nuevos proyectos de generación de energía, pero armando un mix, una combinación de varias fuentes. Por ejemplo, ¿más hidroeléctricas? Por supuesto que sí, porque tenemos que continuar con lo que hemos avanzado. Santiago y Cardenillo, que nos pueden dar 3.000 megavatios, pero ya también construir más hidroeléctricas en la cordillera occidental. ¿Y por qué en la cordillera occidental? Porque la occidental y la oriental tienen distintos calendarios de lluvia, calendarios hidrológicos. Pero eso me demora entre 6 a 7 años, que igual hay que hacerlo, ¿verdad? Pero entonces, si se me demora 6 a 7 años, ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer? Es ver qué tipo de generación de energía limpia la puedo obtener de forma más rápida con un volumen importante. Y eso es la solar, la fotovoltaica. Entonces, en 2 años podemos tener 1.000 megavatios, tanto ubicados en Zapotilla, provincia de Loja, como en Imbabura, que ya se está hablando de proyectos. Y podemos también hablar de ir a generar energía de la biomasa, es decir, del aprovechamiento de residuos que me generen energía.
e ir diversificando a la eólica, la energía de los vientos, ir al de las olas, que es el aprovechamiento de las olas para la energía. ¿Y eso lo haría a través de totalmente una administración pública? A ver, más allá de la administración, es la inversión privada. Porque el país no se puede limitar a la inversión pública por una sencilla razón. El país lamentablemente hoy está atravesando una crisis de demasiada carga en la caja fiscal. Es decir, mucha carga en la amortización y servicio de la deuda. Mucha carga en el sentido de que los tres últimos gobiernos le han quitado la plata a la salud, le han quitado la plata a la educación, a las empresas públicas, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos la inversión privada, llámese nacional, llámese extranjera, y darle la seguridad a esa inversión, a esos capitales privados que primero van a recuperar esa inversión, para lo cual vamos a necesitar construir modelos financieros que garanticen la recuperación, el pago, como los fideicomisos, ¿verdad? ¿Va a entregar la garantía de pago usted? El fideicomiso no es una garantía, es un aseguramiento del pago, que es distinto, ¿verdad? Pero tengo que ir a trabajar en un nuevo modelo de distribución, porque el problema del modelo de distribución, ¿qué es? El modelo de distribución es que las tarifas están por debajo del costo de producción. Yo le pregunto, Flor, si usted quiere invertir 1.000 y dice, voy a recuperar 10 o 100 en determinado tiempo, usted va a querer tener una tarifa de recuperación que esté por encima del costo de producción, porque si no va a generar pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como lo han hecho otros países en Colombia. Se articula con los municipios, se sectoriza las ciudades, se las estratifica de acuerdo a las capacidades económicas. Entonces, los que tienen mayor ingreso, tanto en lo natural, en lo residencial, como en el sector productivo, pagan más. Los que tienen menos, pagan menos. Se establece el principio de subsidiariedad. Y los que no tienen cómo pagar, se establece el subsidio que existe en todas partes del mundo. Pero ahí tienes una fórmula que garantiza la sostenibilidad de un sector, la inversión y la justicia social. ¿Y hay presupuesto para eso? Bueno, es inversión privada. ¿Y la parte de los subsidios cómo lo va a cubrir? La parte de los subsidios, sí. Eso tiene que cubrírselos con los recursos que tiene el Estado. Pero es que el subsidio no es malo, ya existen los subsidios. Son subsidios de transferencias monetarias enfocados a la dignidad de un pueblo. Y no estoy hablando de mantener subsidios improductivos, pero esos subsidios también tienen que ir orientados con una política de movilidad de la pobreza a la formalidad. Pero para establecer la formalidad necesitamos construir crecimiento económico para que haya trabajo. Entonces, todo tiene un plan que se articula y que es integral. Además de la parte energética, usted también señalaba que va a trabajar en la parte de seguridad. ¿Qué va a hacer para erradicar la violencia que actualmente está en las calles? ¿Podrá hacer una erradicación o va a menguarla? A ver, tenemos que pensar algo. ¿Por qué tenemos la inseguridad en las calles? Tenemos dos tipos de inseguridades en las calles. La que responde a la delincuencia común y la que responde al crimen organizado. Son cosas distintas. En algún momento, lamentablemente, se van a juntar por el abandono del Estado a determinados sectores de la población. Porque si una economía no crece, ¿qué pasa? Se genera desempleo y se genera pobreza. Y si no le das opciones a los ciudadanos, lamentablemente los obligas a subsistir. Y hoy en día el narcotráfico se ha convertido en el mayor empleador del mundo. Entonces no podemos negar esa realidad. No reconocer un problema es agrandarlo. Entonces tenemos que trabajar a la interna. ¿Cómo? Construyendo una institucionalidad de la seguridad. ¿A qué me refiero con una institucionalidad de la seguridad? Primero, que haya una fuerza de seguridad preparada, articulada entre Fuerzas Armadas y Policía. Pero cuando hablo de articular la Fuerza Armada con la Policía, no significa policializar a las Fuerzas Armadas. Porque si estaríamos policializando a las Fuerzas Armadas, las estoy sacando de las fronteras y me vuelvo vulnerable en las fronteras. Entonces tenemos que trabajar en el fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas, tanto de la Policía, por separado.
pero en una articulación conjunta. ¿Ese fortalecimiento a qué usted estaría? Vamos a lo siguiente. Uno, devolverle los recursos a la seguridad. Si usted revisa, Flor, la ejecución presupuestaria en la seguridad es baja. Frente a una realidad de inseguridad no puede ser. Entonces tenemos que devolverles los recursos a la seguridad. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos que trabajar en sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Recursos económicos, presupuesto, pero también recursos tecnológicos, ¿verdad? Y tenemos que entrar es a depurar, formar, capacitar y fortalecer a la policía con un concepto de policía nacional y policía territorial, que articulen, porque la policía territorial va a estar en el territorio, va a estar cerca, que con la inteligencia y contrainteligencia nos podemos adelantar a los movimientos del crimen organizado. Entonces tendríamos un mapeo específico de dónde están estas bandas dedicadas al microtráfico, que comienzan además a aliarse con el sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese sicariato que funciona en términos de ir a asesinar a pedido, también lamentablemente se dedican a la extorsión, a la vacunación y al secuestro. Entonces tenemos que trabajar de forma articulada con los municipios. Por eso hablo de una policía territorial, comunitaria, marítima, rural, de vías, etcétera, etcétera. Una concepción inteligente y estratégica de la policía. Pero por otro lado, no solamente nos debemos quedar con la policía y las Fuerzas Armadas, tenemos que entrar a una política criminal que no existe en el país. ¿Cuál es la política criminal que existe en el país? No hay, ¿verdad? Porque tenemos instituciones aisladas que no responden a nadie ni entre sí. Entonces no articulan. Entonces esa política criminal es fundamental, que también además está relacionada con la función judicial, pues. Entonces tenemos que entrar a una gran reforma de la función judicial, no metiéndole las manos a la justicia, sino garantizando una justicia autónoma e independiente. ¿Y qué hacer? Desde el proceso de selección, por ejemplo, de los operadores de los jueces, desde el proceso de selección. ¿Qué es lo que pasa con los procesos de selección que tenemos? Que no creemos en esos procesos de selección, porque son amañados, porque son manipulados, porque la política le mete la mano y porque hoy el crimen organizado también incide en ese proceso de selección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acceder a cooperación internacional como Naciones Unidas para que un organismo imparcial, internacional, con reputación, sean los que manejen los procesos de selección. Evidentemente con la participación de la academia, de las facultades y escuelas de derecho, etcétera, etcétera, pero que sea alguien imparcial para volver a recuperar la credibilidad en la función judicial. ¿Cómo usted evitaría justamente que Ecuador se convierta en un país productor de cocaína y justamente por la debilidad que estaría evidenciándose en la frontera? Ecuador no es un país productor de cocaína y no será un país productor de cocaína. ¿Sabes por qué, Flor? Porque Colombia en el año 2021 al 2022 tuvo un crecimiento en el hectareaje de producción del 43%. Ese indicador no lo doy yo. Ese indicador lo da la Oficina de Lucha contra la Droga. Y entre el año 2022 al 2023, la producción de cocaína crece en un 53%. Hay demasiada producción de cocaína ya, ¿sí? El tema es qué vamos a hacer con esa producción de cocaína. El Ecuador es un país logístico, un país de paso. ¿Y por qué es un país de paso? Porque nuestros puertos quedan mucho más cerca de los centros de producción de cocaína de Colombia. El 60% de la producción de cocaína de Colombia se da en el departamento de Nariño. Obvio y evidente que Nariño está al ladito de la provincia de Carchi, frontera norte ecuatoriana, frontera sur colombiana, ¿sí? Pero eso nos entra del Putumayo a Sucumbíos, de Sucumbíos a los ríos, y los ríos comienzan a distribuir Guayas, Manabí, Esmeralda. ¿No nos dimos cuenta que Colombia incrementó la producción de cocaína y no nos dimos cuenta que esa droga iba a entrar acá? ¿Somos ineptos, negligentes o cómplices? ¿Cómo usted corregiría eso? Evidentemente tenemos que corregir con la presencia
inteligencia contra inteligencia, presencia de Fuerzas Armadas, presencia de la Policía Nacional y una función judicial autónoma e independiente. Por eso que dentro de la función judicial yo hablo de qué, además del proceso de selección que acabo de compartir con usted, Flor, de crear unidades especiales de la Fiscalía de lucha contra corrupción y crimen organizado, con cooperación internacional, con presencia internacional, para que el día de mañana haya una gran corresponsabilidad, una evaluación tanto de funcionarios públicos, y ahí incluyo Fuerza Armada y Policía, tanto de operadores de la justicia, en términos de evaluación, patrimonio, ingresos y estilo de vida, con observatorios ciudadanos especializados que estén detrás de una evaluación permanente y constante y una auditoría externa aleatoria al manejo de los debidos procesos que tengan que ver con crimen organizado y corrupción, para poder evaluar si realmente hay algún tipo de irregularidad en la administración de justicia y me prenda las alertas y tenga capacidad de intervención y capacidad de sanción. ¿Y eso en qué tiempo lo haría? Eso es permanente. Eso tiene que iniciar y tiene que ser permanente, Flor. Porque el crimen organizado, ¿qué es? El crimen organizado es una transnacional. El crimen organizado forma parte de una red global del crimen. Y si forma parte de una red global del crimen, ¿usted cree que nosotros, un país de 18 millones de ecuatorianos, un país con una economía complicada, un país con una economía emergente, puede enfrentar a tamaño monstruo? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir espacios de integración regional para homologar ¿qué? Homologar marcos jurídicos, leyes. ¿En qué sentido? Marcos jurídicos, leyes, tanto el COIP, ¿verdad? Homologar ¿qué? Modelos aduaneros. Homologar ¿qué? Políticas, estrategias y leyes en la lucha contra el lavado de dinero, ¿sí? Y adicionalmente, tener a nivel de la región una política, estrategia de inteligencia y de contrainteligencia que articule con los distintos fuerzas de seguridad de los países que conformamos Latinoamérica y el Caribe. ¿Y eso a través de qué organismo? Y adicionalmente, permítame, Flor, adicionalmente crear una fuerza de seguridad especial latinoamericana y caribeña para tener mucho más recursos, mucho más potencia, mucho más políticas, mucho más estrategia, respetando la asimetría de los países, pero que vayamos fortaleciendo toda esta política a nivel regional, cosa que podamos tener mayor reacción frente al crimen organizado. ¿Reviviría la UNASUR? No se trata de UNASUR. Mire, UNASUR tuvo un principio que creo que fue bueno, pero se extravió cuando quisieron hablar de una integración regional ideológica. Latinoamérica no necesita una integración regional ideológica porque sería absurdo pensar que va a haber un 100% de coincidencias en el mismo momento en las ideologías. Eso sería absurdo, además de tonto. Armar proyectos, por ejemplo, integración regional a partir de las fuerzas de seguridad, integración regional para fortalecer la salud pública de la región. ¿Por qué no podemos tener proyectos en nuestros propios laboratorios de la región para fabricar nuestras vacunas, fabricar nuestros medicamentos? Integración regional para manejar los sectores energéticos de la región y que estén integrados, que estén garantizando el progreso y el desarrollo de la región latinoamericana y caribeña. Es decir, tenemos una región bastante fuerte, pero el egoísmo y las peleas políticas, ya sean internas en el Ecuador como interregionales, nos impide ser una gran potencia. Entonces, no solo tenemos que trabajar casa adentro, tenemos que liderar estas integraciones a partir de proyectos independientes, pero que estén enfocados al fortalecimiento de la región, que generen mayor productividad, mayor producción, mayor industrialización, mayor agroindustria, tener una marca de la región que sea potente, que sea atractiva para la inversión extranjera, pero también para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos latinoamericanos y caribeños. ¿Usted piensa luchar contra el contrabando de combustible? Pero por supuesto, primero, evitando que las leyes beneficien a un pequeño sector que se dedican a la importación de combustibles. ¿Por qué cree que no nos permiten en el Ecuador y hace tiempo
el tema del gas natural licuado. ¿Por qué? Para seguir favoreciendo la importación de combustible. ¿Usted cree, Flor, que en 46 años que ha pasado desde que regresamos a la democracia luego de la dictadura, seamos tan incapaces de no poder solucionar los problemas que tenemos desde hace 46 años ya agravados, ya intensificados? Es evidente que hay gente que tiene mucho poder que no le interesa que las cosas se solucionen en el país. ¿Quiénes serían esas personas que tienen esos intereses? A ver, son sectores. Yo no voy a ser irresponsable de hablar de personas, pero son sectores. Pero los hechos están ahí. Si tenemos los recursos como el gas y durante tanto tiempo no lo hemos explotado, ¿a quién está favoreciendo? O sea, la respuesta cae por su propio peso. Alguien se está beneficiando. Si afectamos el tema de la ausencia sistemática de generación de energía limpia, ¿a quién estamos favoreciendo? A los que traen las barcazas. ¿Qué piensa usted hacer en torno al IES? ¿Cómo piensa fortalecerlo? A ver, el IES tiene un problema estructural. ¿El IES qué es? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y no lo estamos entendiendo. El seguro social es eso, es un seguro. ¿Cómo se alimenta un seguro? A través de en este caso, de los aportes de los afiliados, ¿verdad? Eso en términos de seguros privados se llamaría una prima. ¿Y cómo se sostiene un seguro? Es la suma de las primas, en este caso de los aportes, tienen que ser mayores a la suma y tendencia de los gastos que estos pueda tener, ya sea por muerte, ya sea por salud, ya sea por jubilación. Entonces tenemos que trabajar en función de estadísticas, de proyecciones. Es un modelo meramente matemático-financiero. Y eso no lo estamos entendiendo en el Ecuador. Es decir, que significa que los aportes que estamos recibiendo son insuficientes para atender la operativización del seguro social. Llámese por la falta de más aportes, de más afiliados, o llámese por corrupción, o llámese por ineficiencia. Entonces tenemos que trabajar en esos tres elementos, ¿verdad? El tema de más aportantes pasa por crecimiento económico, porque tengo que generar más trabajo. Pues. Mientras genero nuevas plazas de trabajo, tengo más aportes, porque amplío el universo de afiliados. Entonces tenemos que trabajar ahí. El gran reto que va a tener el próximo gobernante es ver cómo se hace crecer la economía. La economía no crece desde el año 2017, ¿sí? Entonces tenemos ahí un gran reto. Pero para poder hacer crecer la economía tenemos que tener modelos disruptivos en la política ecuatoriana. ¿Qué modelo disruptivo usted va a plantear? Regiones autonómicas descentralizadas. Si tenemos pocas ciudades que concentran la gran parte de la población y la gran parte de la economía, ¿qué tengo que hacer? Diversificar las fuentes de creación de riqueza y de recursos. ¿Cómo la va a diversificar? Con regiones autonómicas descentralizadas, que ya está en la Constitución, pero se lo incluyó de manera ¿qué? De manera tímida. ¿Por qué? Porque el hipercentralismo no le interesa la descentralización y la desconcentración en el país. Porque el centralismo, el hipercentralismo construye demasiada concentración de poder político y eso daña a una democracia. Eso daña a una democracia. Regiones que agrupen provincias pequeñas, medianas y grandes, que tengan sus propias potencialidades y esas potencialidades las convertimos en fortaleza con la administración de sus recursos dentro de un Estado unitario, pero adicionalmente con la capacidad de tener su propia gestión con gobernadores de elección popular. Entonces desconcentramos poder político para activar economía y activamos crecimiento económico. Recuperamos en cada región la ruralidad, fortalecemos la posibilidad de tener una verdadera agroindustria, trabajamos en el tema turismo, agroturismo, ecoturismo, incorporamos dentro de nuevos modelos de formalidad de trabajo, modelos de asociatividad a través de cooperativas de producción, comercio y servicio, eliminando cadenas de intermediación para que los pequeños productores se asocien y puedan tener mayores posibilidades de productividad, competitividad y dándole las competencias a esas regiones para que hagan algo que nunca se ha hecho en el Ecuador. El Ecuador tiene una fortaleza agrícola y una fortaleza y una potencialidad agroindustrial. Pero usted sabía que apenas el 17% de las tierras productivas tienen agua de riego.
No, entonces, ¿cómo vamos a salir adelante si no solucionamos los problemas? Y eso me permite la descentralización y la desconcentración, activar las economías locales. Pero para eso primero va a tener que modificar leyes. Siempre va a haber que modificar marcos jurídicos, leyes y ciertos ajustes constitucionales. ¿Qué tipo va a tomarse para que eso ya sea ejecutado? El progreso y el desarrollo es de todos los días. Siempre tomará el tiempo. El tiempo del progreso y el desarrollo tomará el mismo tiempo de la vida de una nación, porque se tiene que comenzar el proceso y se tiene que ir ajustando. El problema es que ya tenemos que cambiar el chip en el Ecuador. ¿Y a qué me refiero? Ya no podemos ser cortoplacistas. Claro que la crisis hay que atenderla en el corto plazo, pero la sostenibilidad de un país hay que atenderla en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces es una gestión permanente, continua, que debe generar un sentido de pertenencia para todo el Ecuador, mediante el establecimiento de políticas de Estado que la sociedad entera lo respete y que exija su respeto. En torno a eso, ¿cómo va a fomentar la creación de nuevos empleos, teniendo en cuenta que hay una recesión económica y que muchos ecuatorianos están migrando por la misma necesidad de laboro? Con el cambio del diseño que ya he mencionado, pero adicionalmente, a ver, cuando la economía no crece, ¿qué pasa? Crece el desempleo y crece la pobreza. ¿Qué tengo que hacer? Hacer que la economía crezca. Primer paso, activando la cadena de pagos. Si yo tengo un gobierno que sube el IVA en 3 puntos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cada punto representa 500 millones de dólares. 3 puntos representan 1.500 millones de dólares. ¿De dónde salieron esos 1.500 millones? De los bolsillos de su familia, Flor. De los bolsillos de las familias ecuatorianas, del sector productivo. Entonces el gobierno hace sacar ese dinero de la economía interna. Bueno, hubiera sido que lo saque y lo reinvierta, porque ahí hubiéramos tenido un efecto multiplicador, pero no los invirtió, no los reinvirtió en el país, los sacó del país para pagar deuda externa. Y no digo que no haya que pagar la deuda externa. Lo que digo es, se sigue afectando el crecimiento económico. El gobierno se apropió de fondos, basta ver en la ejecución presupuestaria. Y ahí hay una gran responsabilidad de los 3 últimos gobiernos. Porque tú haces un presupuesto, se supone que tienes el financiamiento, pero si ejecutas el presupuesto por debajo de aquellas metas, ¿qué estás haciendo? O eres inepto, o eres negligente, incapaz, pero los recursos están ahí, pero ya no están, porque se decidieron utilizar esos recursos en otro lado. Entonces, le debes a los gobiernos autónomos descentralizados, le debes a los proveedores y le debes a la seguridad social. ¿Cómo reactivamos, cómo movilizamos la economía de nuevo? ¿Cómo movemos la economía? Activemos la cadena de pagos. Si comienza el gobierno y se reúne, para ponerte un ejemplo con estos 3 sectores, municipios, prefecturas, proveedores, seguro social, armemos un plan de pagos. No te puedo pagar todo de la noche a la mañana, pero armemos un plan de pagos que me permita irte cumpliendo todos los meses y todos los años. Entonces vuelvo a incorporar esos dineros a la economía. Entonces resulta que el proveedor ya le va a poder pagar a sus empleados. Le gusta que el proveedor va a generar la continuidad de su cadena de trabajo. Resulta que el municipio va a poder ¿qué? Recuperar ese dinero para volver a hacer obra pública. Llámese en agua potable, alcantarillado, vías, etcétera, etcétera. Es decir, va a tener una prioridad con los pagos de deudas que tiene aquí dentro del país. Que la pero externa. Claro, es de responsabilidad porque yo no puedo atentar contra el patrimonio de otros. El Estado que tiene que garantizar la paz y la estabilidad. La estabilidad tiene que ver con la paz también económica. Entonces yo tengo que garantizar el patrimonio de los ciudadanos de los municipios ecuatorianos para que puedan trabajar, pero también tengo que garantizar el patrimonio privado ¿de quién? De los proveedores, y tengo que garantizar el patrimonio privado ¿de quién? Del seguro social, porque esa es plata de los afiliados. Pero más allá de eso, la economía tiene un efecto multiplicador. Si yo inyecto recursos económicos a través de la cadena de pago, eso me está generando un efecto multiplicador en el consumo de las familias. ¿Y cómo va a generar el presupuesto cuando el Estado dice que no hay dinero en las arcas? Bueno, sincerar todo, pues. Tenemos que sincerar. A ver,
Si el día de mañana Diario El Expreso se le bajan las ventas, ¿verdad? Y mantiene los gastos fijos, pero dentro de los gastos fijos, más allá de sueldos y salarios, tiene obligaciones con el sistema financiero y con otros proveedores, ¿qué hace? Va, habla a quien le debe y le dice, yo te quiero pagar, yo quiero honrar mis obligaciones, pero en este momento no estoy en condiciones de pagar toda esa carga. Entonces reestructuremos la deuda. Bájame el dividendo, amplíame el plazo, te voy a pagar más intereses, pero me das oxígeno financiero. Entonces, de esa manera. ¿Eso sería con quién? ¿Con las entidades todo, privadas aquí? Con deuda externa, acreedores, Fondo Monetario Internacional. ¿Con ellos va a negociar esa deuda? Es que hay que negociar. A ver, pongamos un tema. ¿Qué le interesa a un acreedor? Que le pague. El mecanismo para pagarle a un acreedor, ¿cuál es? Que yo tenga una fuente de repago segura. ¿De qué me sirve firmar cartas de intención? ¿De qué me sirve establecer una reestructuración con una alta carga fiscal para pagar amortización y servicios de la deuda si no voy a poder cumplir? ¿Tendría una fuente de repago estable? No, no la tendría. Entonces, en este caso, el acreedor, ¿qué tiene que saber? Que en este baile estamos metidos dos, el acreedor y el deudor. Y yo quiero honrar la obligación, pero me tienen que dar el alivio y oxígeno financiero para que no se me cree un problema de carácter social, pues. Porque si se me paraliza la operativización del país, ¿a quién estoy afectando? Estoy afectando vidas. Entonces, no me pongan a escoger entre las vidas de un pueblo, de una nación, de una república, y valores económicos que hay que pagar. Porque sí se trata de pagar, pero en la prioridad es obvio a quién voy a defender. Ahora, la vida de un pueblo. Justamente han señalado que no hay presupuesto y quizás usted se vaya a topar con esa realidad. ¿Va a adquirir nueva deuda externa usted también, si es que llegase al gobierno? A ver, si hay que manejar una emergencia, tenemos que buscar fuentes de financiamiento. Y la mejor fuente de financiamiento es inversión privada. La inversión no es deuda. Por eso que tenemos que trabajar aceleradamente en recuperar la confianza para atraer inversión. ¿Por qué me sirve incrementar la reserva internacional si la reserva internacional se la ha incrementado vía deuda? Es como decir, voy a prestar en el banco $1,000, lo guardo en la caja fuerte. Pero tengo que pagar pues esa deuda. ¿Qué? Voy a abrir la caja fuerte de esos dineros que son producto de la deuda para pagar la deuda que adquirí. Sería absurdo, porque además hay un costo de por medio, que son las tasas de interés y las comisiones, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que atraer inversión, ya sea nacional o extranjera, de forma urgente, porque en esta crisis que nos han llevado estamos metidos todos y tenemos que solucionar urgentemente. ¿Cómo la va a traer? Bueno, no, antes de cómo lo vamos a traer. Necesitamos activar el crecimiento económico para poder subir las reservas, pero de forma técnica y real. Eso por un lado. Pero por otro lado, también necesitamos atraer inversión. Hoy la inversión en el mundo es inmensa. ¿Pero cómo la va a traer aquí a Ecuador, que sea interesante? Pero vamos, el tema del sector energético ya es un sector que va a ser interesante. Tengo que asegurarles que el retorno a través de fideicomisos, de modelos financieros que lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Y de crear una seguridad jurídica que le dé garantía a esa inversión para que el Ecuador se transforme en atractivo. Lo peor que le puede pasar al Ecuador en este momento es el romanticismo dogmático ideológico. Tenemos que ser pragmáticos, porque la vida de los ecuatorianos está en riesgo. La operativización y la sostenibilidad del país está en riesgo. Y tengo que en esto ser muy pragmático. No significa que el Estado renuncie a su rol de Estado, de regulador, controlador y facilitador, de establecimiento de la política pública y políticas de Estado. Pero necesitamos hoy corregir la crisis e ir solucionando los problemas estructuralmente, Flor. ¿Va a hacer reformas tributarias en su gobierno? Ordenamiento tributario que no es reforma tributaria. Ya basta de tanta carga tributaria. ¿Va a reducir las que estaban actualmente? Yo estoy revisando la posibilidad de reducir el IVA, quedarme en el 13%. ¿Por qué? Porque necesito inyectar plata en la economía. La forma de inyectar plata en la economía es devolverle la capacidad de consumo a usted, Flor. Porque si le estoy quitando 3 puntos, ¿verdad? Prefiero quitarle 2. Prefiero devolverle 2 y quitarle 1. De esa manera, usted va a tener capacidad de consumo.
¿Va a cobrar esa deuda fija que tiene el SRI? Por supuesto, pues eso es una obligación. ¿Cómo lo va a cobrar? Bueno, porque parece que fuera incobrable. Ahí sí hay que hacer una reforma, porque lamentablemente la justicia, ¿verdad?, ha construido una serie de barreras que puede ser eficiente en el avance de los procesos. Tenemos coactiva, sí, tenemos coactiva. Pero mire, pues, si hemos cobrado la deuda que le deben al Estado ecuatoriano a través de impuestos. ¿Cómo lo va a cobrar? Por eso estoy diciendo, hablando de una reforma al marco jurídico del manejo de las coactivas. Porque si no, nunca voy a poder cobrar. Pero también haciendo respetar la ley. Lo primero que voy a pedirle al Seguro Social también es que me digan cuánto se debe de la apropiación de aportes de afiliados cuyas empresas u organizaciones, comenzando por el Estado ecuatoriano, se ha apropiado de forma indebida. Y ahí entonces vamos a comenzar a cobrar. Y no hemos cobrado. ¿Sabe por qué? Porque al no aplicarse la ley, no estamos asignando responsabilidades. Ya basta de mirar a otro lado. ¿Qué gestiones o proyectos del actual régimen usted va a mantener? Del actual régimen, difícil poder mantener algo, pero tendré que mantener aquello que ya ha hecho el actual régimen en términos de construir nueva generación de energía. ¿Cómo cuáles? Como los proyectos que ya están en marcha, los proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, que ya están en marcha. Cualquier proyecto que este gobierno emprende, que lo conozcamos y que esté bien construido, en términos de diseño, lo respetaré en tema energético. Como última pregunta, ¿usted se va a dedicar a gobernar o a gerenciar coyunturas? Yo me voy a dedicar a gobernar y para eso tenemos un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo me va a gerenciar no solamente la crisis, sino el desarrollo del Ecuador. El de la visión soy yo y la responsabilidad sobre el país será la mía. Muchas gracias, presidenciales, por este tiempo para Conexpreso. Muy formal usted, Flor, presidencial. Dígame Carlos nomás. Muchas gracias a usted. Estimados amigos que nos ven, gracias y manténganse en expreso.c para que puedan ver más entrevistas y notas relacionadas.